Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Cantaré al Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Compartiendo la palabra del Señor. Que Dios nos bendiga en este tiempo que vamos a compartir su palabra. Bendito sea Dios. Salmo 25, versículo 8, específicamente, y 9. ¿Estamos allí? Amén. Amén. Allí leemos, dice: bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Pero voy a leer una versión que está un poquito más diferente, pero que dice lo mismo al fin y al cabo. Dice así, permítame leérsela. Bueno y justo es el Señor, por eso le muestra a los pecadores el camino. Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. Amén. 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 Es lo mismo. Dice que Dios les muestra, en esta versión dice que Dios les muestra a los pecadores el camino. Pero a nosotros se supone que los humildes, dice que Él les enseña su camino. ¿Hay una diferencia? Amén. Amén. Que Dios nos enseñe entonces un poquito más de su camino esta tarde Amén. Amén. o esta noche ya. Que Dios nos bendiga, nos ayude a aprender más de esa enseñanza que el Espíritu Santo nos va a traer acerca del camino. ¿Saben ustedes que una de los títulos que recibía la iglesia o los creyentes de antaño eran? Silencio total, nadie sabe. Los del camino. ¿Cómo se les llamaba a los hermanos antes? En la Biblia están los del camino. ¿Sabía usted? Vamos a dar connotación de esto. Camino fue el primer nombre que la comunidad cristiana usó para identificar su movimiento. Lo vemos, por ejemplo, en Hechos 9:2, simplemente para los que están anotando. En 9:2, allí en Hechos tenemos que se le llama este camino. ¿Cómo se le llama el Evangelio? Este camino. Se dejó eso de ser llamado, ¿no? Se nos llama evangélico, se nos llama cristiano, pero la verdad que el primer nombre que la comunidad cristiana recibió es el camino, los del camino. En Hechos 19:23 dice que hubo gran discusión y gran debate acerca de el camino. En Isaías 43 se le llama el camino a Jehová. Entonces, ¿qué vamos a aprender? Dios nos va a enseñar el camino, algo más de el camino. Amén, hermanos. ¿Qué es un camino? Es una tierra hollada, pisada, que nos conduce hacia un objetivo, hacia un fin, que nos lleva hacia un lugar. Jesús dijo en 14:6 de Juan, ¿qué dijo? Yo soy el camino. Así que el camino está en la persona de Cristo. Cristo es el camino en el que Dios y el hombre se encuentran. Es el único camino. Eso quiere decir que Cristo es el camino. Cuando
El medio para encontrarse con Dios es Cristo, el camino. Es el medio por el cual el hombre y Dios se encuentran. No podíamos encontrarnos con nuestro Padre Celestial si no fuese por el medio que es Jesucristo, el camino. Vamos a mirar entonces de qué vamos a aprender del camino. Bueno, tenemos que aprender de el camino y los caminos sustitutos que los existen. Vamos a aprender cuántos caminos hay para encontrarnos con Dios. Un solo camino. Creed en Dios, creed también en mí. Es el camino para llegarnos al Padre. Creed en Dios, creed también en mí. Creemos en Jesús como el camino para encontrarnos con el Padre Dios. El camino, y vamos a aprender de los caminos sustitutos que los hay. Vamos a aprender también del camino y los caminos de muerte. Y vamos a aprender también de lo que ya estamos escuchando, los del camino. ¿Somos nosotros los del camino? Amén. Gloria a Dios. Amén. Tenemos que decir un fuerte amén. Amén. Amén a eso. Que Dios nos ayude a ser los del camino. Cristo es el camino en el que Dios y el hombre se encuentran, hermanos. ¿Se acuerdan dice que había una muchacha que iba detrás de Pablo y otro predicador, que en este momento no me acuerdo si era Silas? Dice que ellos andaban predicando en cierto lugar y había una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, si mal no recuerdo. Y dice que ella iba detrás de ellos y decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo que anuncian el camino de salvación. Y aunque era del enemigo, había una verdad allí expuesta. También la palabra dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo, vuelvo a repetir, hermanos, es el camino en el que el Dios y el hombre se encuentran, el único camino. Por eso es el evangelio tan resistido, porque es exclusividad de un solo camino. El impío, el hombre impío, sobre todo el que es próspero, la Biblia dice que no quiere el conocimiento de los caminos de Dios. No quiere el conocimiento de los caminos de Dios. El impío próspero dice así dice la Biblia: dicen a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Y dice que ellos preguntan: ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? Los hombres prósperos, los que tienen el ego en las nubes, no quieren el conocimiento de los caminos. No quieren reconocer en cada acto, en cada acción, en cada cuestión de la vida, que allí tenemos que rendirle tributo de alabanza, adoración y servicio a Dios en nuestros caminos. Digo que ahora tomamos esta decisión que algunos hermanos toman para otro lugar. Tenemos que recordar entonces que está siguiendo en la fe, podemos hablar en la fe, siguiendo en los caminos de Dios, donde Dios quiere llevarnos a cada uno de nosotros. El camino de salvación. Y dice Dios en Proverbios 4:11: yo te guío por el camino de la sabiduría. Te dirijo por senda de rectitud. Así que, ¿cómo se puede llamar el camino de Dios? Aparte de camino de la sabiduría. Yo te dirijo, yo te guío, dice el Señor, por el camino de la sabiduría. Proverbios 4:11. Hermanos, hay algo que tenemos que saber. El justo sí o sí ha de ser sabio. Amén. 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 No necesariamente el sabio del mundo es justo. Pero el justo sí o sí tiene que ser sabio. ¿Cómo empieza la sabiduría? Si tiene temor a Dios, ya delante de los ojos de Dios, ya es sabio. Amén. Por eso tenemos que, si habrá que progresar en el camino de la sabiduría, que es el camino de Cristo, que es el camino
de regreso a la casa del Padre. Amén. El Señor dice así. Recordemos que camino fue el primer nombre que la comunidad cristiana usó para identificar su movimiento de progreso espiritual. Yo te guío por el camino, te dirijo por senda de rectitud. Vamos a mirar otros caminos que podemos llamarles, lo que hemos dicho, otros caminos sustitutos al camino de Dios, que es Jesús. Otros nombres que van a aparecer en la Biblia, que por lo menos los encontramos, que la Biblia llama a otros caminos sustitutos. ¿Cómo le puede llamar? ¿Se acuerdan? Lo que dice Proverbios 14:12. Caminos de muerte, excelente. Así mismo. Dice que hay caminos que al hombre, desde su visión, desde su óptica, le puede parecer buenos, derechos, rectos. Pero dice que son... Vamos a aprender entonces algunos de esos caminos. Por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 15, la Biblia habla de que hay creyentes, está hablando de creyentes, está hablando de maestros que enseñan la palabra de Dios. Dice que han dejado el camino recto. ¿Cómo se puede llamar también el camino? Recto. Camino recto. Son sinónimos de cómo se puede llamar el camino. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. ¿Hay otro camino sustituto? Sí. Y es el que más vamos a hacer énfasis esta tarde, el camino de Balaam. Así que lo dejamos ahí. Judas 11 habla de ese camino, el camino de Balaam. Y está hablando de todo ese tipo de maestros corrompidos, corruptos, en sus herejías y en sus vidas con falta de integridad. Y Judas 11 dice, ay de ellos, hay un ay de juicio, de advertencia para esos maestros. Porque han seguido el camino de Caín, otro camino. Ahí ya encontramos otro camino. El camino de Caín. Sustitutos al camino verdadero, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Error. Parece que el camino de Balaam ya podemos sacar cuenta que está marcado por el lucro o por el error. La Biblia habla de espíritu de verdad y espíritu de error. Y aparentemente vamos a entrar un poquito más a profundizar en el camino de Balaam, que es donde va a estar el énfasis esta noche. Vamos a mirar otros caminos que yo llamé caminos particulares de cada uno de nosotros. ¿Anduvimos en esos caminos? Sí. Usted se va a dar cuenta que sí, todos. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Teníamos una manera de caminar nosotros. No estoy hablando de la manera... Alguna vez trabajé en otro departamento y una vez el capataz, íbamos por la ruta, yo con mi compañero, que éramos los dos que habíamos ido juntos a trabajar al sur, y veníamos por la ruta y el capataz dijo, sabíamos que eran ustedes 1 kilómetro atrás. Y nos paró en la camioneta a levantarnos en la ruta. Y yo dije... Y todos se reían. Y digo, ¿por qué? Dice, por la chuequera de ustedes. Los dos supuestamente éramos chuecos. No sé, yo no veía. Parece una pelea de perros y una pelea de perros pasan por entre medio de las piernas de ustedes. Chuecos para caminar. No está hablando de nuestra manera de caminar. Está hablando de nuestra manera de pensar y de obrar y de vivir. Habla de nuestro estilo de vida, nuestro camino. Hacíamos lo que nos parecía, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Todos. Cada cual se apartó por su camino. Teníamos una manera de pensar, yo así vivo la vida, yo así la pienso la vida, yo la vivo, a mí no me vengan a enseñar nada, a mí no me vengan... Cada cual se apartó por su camino, pero ¿qué estábamos recibiendo de nuestros caminos? Nada bueno, ¿no? Por eso tuvimos que venir a el camino. Amén, hermanos. Caminos particulares. Isaías 53:6. Los caminos de Dios. La manera de trabajar con cada una de nuestras vidas
creyendo que cada vez que nosotros, ante un nuevo año, estamos en un nuevo año, nuevito, así, recién novato año, tenemos que aprender que es un año donde Dios nos va a encaminar por sus caminos. Amén. Donde quiera que yo ande, ando en sus caminos, en sus sendas de vida destinadas para mí en este año. Y Apocalipsis 15:3 dice: justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Para quiénes son? ¿Cómo son los caminos de los justos? Justos y verdaderos. ¿Rey de quién? De los santos. ¿Para quiénes es esta bendición? Para los santos. Aquellos que se apartan de sí mismos, se apartan de su naturaleza corrompida, se apartan del pecado del mundo, de aquellos que han destinado su corazón al servicio y a la adoración a Dios. Caminos particulares, los caminos de Dios. Pero encontré un camino que nunca lo había visto, camino al desastre. Quizás algunos de nosotros andábamos por ese camino y Dios tuvo misericordia. ¿Cuánto podemos decir amén? Amén. Muchos de nosotros, yo era uno de ellos, íbamos camino al desastre, camino al desastre. Mire lo que dice la palabra de Dios. El de sabio corazón acata las órdenes, pero el necio y rezongón va camino al desastre. ¡Wow! Cuidado con ser necio. ¿Qué es necio? No sabe. Que no sabe, ignorante. Y rezongón. Esa persona va camino ¿a qué? Al desastre. Tal vez éramos algunos de nosotros, gracias a Dios, para que tengamos misericordia que Dios nos sacó de esos caminos. Amén. Amén. Caminos al desastre. Cuánta gente que se toma decisiones terribles, hermanos, porque van en ese camino y no lo saben. Y Dios tuvo misericordia de nosotros, intervino en nuestra vida. ¿Cuánto podemos decir gloria a Dios? No le glorificaron a Dios ni le dieron las gracias. Gracias, Señor, por haberme librado de que tal vez yo fuera uno de aquellos o de esos que iba camino al desastre. El camino del malvado, otro camino. Tiene su particular manera de pensar y particular manera de vivir el malvado, que Dios le llama el camino del malvado. Dice Isaías 55:7, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, y que se vuelva al Señor nuestro Dios, que es generoso para perdonar y que de Él recibirá misericordia. ¿Cómo se le llama este camino? El camino del malvado. Tal vez nosotros también andábamos por ese camino. Dios nos rescató de ese camino. Gloria a Dios, amén. Donde la maldad era como la identidad que teníamos, ¿no? Camino del malvado. Un andar y vivir a mi manera, pero con corazones malvados. Camino del malvado. Que se vuelva, dice el Señor, a nuestro Dios, que es generoso en perdonar y Él puede dar misericordia para quien quiera acercarse a Dios, porque aunque ande en camino de maldad, aunque ande en camino de el malvado, como dice la Biblia, el caminar del malvado, tiene su característica el malvado. Dios ordena los caminos del hombre. ¿Cuánto podemos decir amén? Amén. Dios los ordena, los caminos del hombre. La Biblia dice que Dios nos ordena. Y una de las maneras que nosotros podemos colaborar en ese ordenar de Dios de nuestros caminos es orando, hermanos. Haciendo oraciones que vamos a aprender juntos. Para que Dios siga ordenando nuestro caminar diario, cotidiano, en nuestra vida espiritual. Porque el camino es un lugar para andar, justamente por una senda de vida, un estilo de vida, para llegar a un lugar. Y sabemos que ¿dónde tenemos que llegar? A nuestra patria celestial. Amén. No somos de acá, vivimos acá, pero no somos de acá. Vamos rumbo allá. Amén. La tierra celestial nos espera, la patria celestial nos espera, hermanos. Tenemos que preparar y adecuar nuestros caminos cada vez más al orden que Dios le da a los caminos del hombre, según su voluntad.
Moisés pidió dirección divina en Éxodo 33:13 para guiar a un pueblo que era desobediente. Ahora pues, dice Moisés, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia ante tus ojos, y mira que esta gente es tu pueblo. Amén. ¿Cómo podemos orar? Pidiéndole a Dios, que podemos rogarle a Dios que nos muestre su camino en nuestro andar diario. Rogarle a Dios que nos muestre su camino y rogarle que nos muestre cuál es su voluntad para este día, qué cosas tengo que hacer, qué cosas tengo que corregir, qué cosas tengo que enderezar en mi caminar. Podemos orar. El Salmo 37, el salmista nos enseña algo también. El Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino. No salga sin encomendarle a Dios su camino diariamente. Amén. ¿Por qué? Porque Él nos recomienda, el salmista. Él había aprendido a encomendar su caminar. El mundo no encomienda nada. El mundo se va a la suerte, a lo que salga, a la casualidad, al impulso, a la suerte, al azar. Pero nosotros no caminamos por esos caminos. Reconocemos en Dios nuestra absoluta y total, cada vez más, dependencia. Y hemos de encomendar a Jehová nuestro camino. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará, dice el Salmo 37:5. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. La necesidad de encomendar cada día, hermanos, cada día, cada cosa que va a emprender, por pequeña que sea, encomiéndesela en las manos de Dios. No salga sin encomendarse a Dios. Es tiempo de, la Biblia define que estos tiempos, vuelvo a repetir lo que siempre estoy repitiendo, tiempos feroces. Donde la Biblia dice tiempos peligrosos, en el original significa tiempos feroces. Es como que vivimos en una selva donde hay muchos peligros. Los tiempos serán peligrosos. Volvamos a esa versión. ¿Por qué serán peligrosos? ¿En qué radicará la peligrosidad de estos tiempos? La maldad de los hombres. Que veíamos días atrás, domingos atrás, que la maldad consiste en esto. Todos tenemos algo de maldad todavía. Porque dice que la sangre de Jesús nos demanda que confesemos pecados y Él nos limpiará de toda maldad. El que confiesa pecado y se aparta, alcanza misericordia. Pero el que confiesa pecados y la sangre de Jesús, dice la Biblia, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Vamos limpiándonos de la maldad, que a veces queda como una borraja, como una escoria en nuestros corazones. Pero es una diferencia abismal con esa visión que la Biblia nos muestra, que Dios ve algo que nosotros, ningún ser humano ve, que la maldad de los hombres en esto consistiría en los tiempos de allá de Génesis, como la está mirando el Señor ahora, que la maldad ahora del hombre no consiste que hay algo de maldad, es de continuo el designio de sus corazones. Decíamos que todo propósito, todo emprendimiento es de continuo hacia ¿dónde? El mal. Y usted y yo vivimos en ese mundo. Que hay una cantidad de gente, como quien dice, que va contra flecha. Y usted y yo vamos, se supone que vamos en contracorriente. El que espera, el que tiene esta esperanza, la esperanza de la venida del Señor Jesucristo, ¿qué hace? Se va purificando de sus maldades internas, de sus escorias, de sus borrajas, que todos tenemos de alguna forma. Limpiemos nuestro corazón, hermanos. Amén. Dios nos está enseñando para nuestro caminar, nuestro camino. Él nos enseña, Él les muestra a los pecadores el camino, pero dice que a los justos les enseña el camino. Amén. ¿Qué está haciendo Dios? Enseñándonos acerca de su camino. El camino del malvado. Sabemos que Dios ordena los caminos del hombre según su voluntad. Entonces podemos también pedirle, como el salmista oraba en el Salmo 107:7. Él decía, los dirigió por caminos derechos para que viniesen a ciudad habitable.
¿Cómo podemos decir? El Salmo 107:7 dice que Dios los dirigió por caminos derechos. Derechos. Si hay caminos derechos, ¿qué hay también? Que podemos, Dios, evita, Señor, que yo ande por caminos torcidos. Cuando andamos por caminos de torcidos, ¿qué perdemos, hermano? Básicamente tiempo. ¿Podemos orar? Señor, evita que tu siervo, tu sierva, ande por caminos torcidos. Condúceme por caminos derechos. Amén. Los caminos de Dios son todo rectitud, son derechos. Pero a veces nosotros, en nuestra necedad, tomamos caminos torcidos. Que Dios nos ayude, hermanos, a orar y a enmendar nuestras vidas en ese sentido. Salmo 5:8 dice el salmista: Señor, guíame en tu justicia por causa de mis enemigos. Allana delante de mí tu camino. Ahí el salmista pide algo que nosotros casi nunca pedimos: que Dios allane mi camino. ¿Qué está pidiendo el salmista? Cuando usted pasa la llana, ¿usted qué está haciendo? Está alisando, está sacando está emparejando el camino. Eso es lo que el salmista está pidiendo: que empareje su camino, que quite las piedras, los obstáculos, las barreras. ¿Se puede orar por eso, hermanos? Amén. Porque a veces nosotros entramos en una, no sé cómo llamarle, pero en una mentalidad de que, bueno, la vida cristiana está llena de pruebas, de luchas, de dificultades, pero podemos orar que Dios, el salmista, tenía una versión más alta en su pensamiento y en su mente, y decía: Señor, allana los caminos, tu camino, allánalo, que Él despeje las barreras, los obstáculos. Amén. Amén. Para orar, para pedirle a Dios, porque esa gente nos llevaba en eminencia espiritual, hermano. Allana. Si Dios, cuando allana delante de mí tu camino, o sea que Él pudiera caminar más rápido, lograr el propósito de Dios más rápido. A veces el propósito de Dios, ¿usted no ha notado que va lento? Sí. Bueno, ahora puede orar: Señor, allana delante de mí tu camino. Quita las piedras, los obstáculos, las barreras. Allana el camino, que lo deje más liso para que podamos avanzar más rápido este año. Amén. Y cumplir para la gloria de Dios su propósito, sus planes, el diseño que Dios tiene con cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Necesitamos profundizar en esto. El Salmo 107:4 dice también otra realidad que a veces se nos escapa a nosotros: vagaron por el desierto, por lugar desolado, no hallaron camino a ciudad habitada. Está hablando del pueblo de Israel, ¿no? Vagaron por el desierto, por lugar desolado. Podemos orar a Dios que nos evite, hermanos, vagar por el desierto. El desierto tiene simbolismo con el mundo, ¿no? O representa el mundo. Que no nos permita vagar sin sentido, sin un propósito pleno. Que nos permita caminar con una certeza, con un objetivo más presente en nuestra vida. No perder tiempo, hermano, porque vagar sin sentido es perder tiempo. Vagar por el desierto, perdían tiempo. El pueblo de Israel, por su rebelión, por su incredulidad, pasó 40 años vagando en el desierto. Que Dios nos ayude a pedirle al Señor que nos evite en nuestro corazón perdernos de vagar por el desierto, por lugar desolado. Dice que no hallaron camino a ciudad habitada. Isaías 26:7. Yo diría que debo estar seguro de ir por el camino del justo. Isaías le llama el camino del justo, el camino que nos conduce a Dios, le llama a Isaías el camino del justo. Dice: el camino del justo es rectitud. Tenemos que estar seguros de que estamos caminando por ese camino. ¿Estamos caminando por ese camino? El camino del justo, ¿cuál es la característica esencial? Es rectitud. No es torcido, es recto.
es recto, hermanos. Es decir, es un camino de honradez, de integridad. Recuerden que integridad significa entero. Una consagración de nuestro corazón de forma entera, no guardando alguna reserva en nuestro corazón. Significa rectitud, recto, derecho, en lo que hace, en lo que dice, en lo que hace, en lo que dice y en lo que hace. El camino del justo es rectitud. Amén. Que nuestras palabras y nuestras acciones corroboren o que haya empatía o la misma línea de calidad de vida con nuestro testimonio, con nuestras acciones. Que Dios nos ayude, hermanos, de asegurarnos que el camino del justo es rectitud. Jeremías 32, 39, el Señor nos invita a pedirle. Dice allí, Dios está hablando en su persona y dice, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. Así que, ¿cómo podemos pedir? Señor, dame ese corazón que tú has prometido a tu pueblo. Dame, Señor, tu corazón y tu camino para que yo te tema perpetuamente. Para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. ¿Qué está hablando Dios? ¿Un legado de bendición para quiénes? Para los hijos. Para los hijos. Vamos a pedirle a Dios entonces este nuevo año, Señor, dame, dice, les daré un corazón y un camino para que me teman. Dame ese corazón que tú has prometido, Señor, un corazón temeroso de ti y un camino, Señor, para este año, para que yo pueda, el día que yo parta de este mundo, dejar ese legado, porque Dios dice, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Para que pueda dejar el legado que parta. El mundo no piensa en nadie más que en sí mismo, hermanos. Nosotros los creyentes tenemos que pensar en los demás, en el prójimo. Amén. Caminamos en lo que la Biblia llama, en la pluma del apóstol Pablo, la ley del amor. ¿Qué es la ley del amor? Es la ley de amor al prójimo. Siempre estamos pensando en los demás. Piense en los demás. El mundo piensa en sí mismo. Cada vez se encierra más pensando en sí mismo. El egocentrismo no tiene techo. Pero nosotros, todo por el contrario, tenemos que pensar en dejar un legado de bendición. Y qué mejor que pedirle al Señor en nuestro nuevo año un corazón y un camino que yo el día de mañana, ¿qué pueda dejar para mi gente? Un legado de bendición. Amén. Amén. Para que el Señor siga trabajando con nuestras familias. Salmo 139, versículos 23 y 24. Vaya que sí, tenemos que pedirle esto a Dios. Yo creo que sí. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Amén. Eso tiene que estar en la punta de nuestra boca todos los días, hermanos. Amén. Señor, dice esta versión, fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Porque habrá cantidad de creyentes que no reflexionan, como decíamos el domingo pasado. La gente ya no reflexiona más, la gente ya no medita más, la gente menos que escudriña, la gente menos que memoriza algo de las Escrituras, la gente menos que se interesa por indagar en las Escrituras, por conocer a Dios y su palabra. Por eso viven como viven, por eso tenemos que cambiar esta realidad de nosotros como iglesia. Y qué mejor que pedirle al Señor que nos examine, que se fije si voy por buen camino. Amén. ¿Por qué el salmista pedía eso? Porque mi corazón sigue teniendo tendencia, aunque no sea engañoso como antes, sigue teniendo alguna tendencia hacia el mal, de continuo. Amén. Siempre tiene alguna tendencia hacia el mal y nosotros no estamos libres. Pidámosle a Dios este año, Señor, fíjate si voy por buen camino. Fíjate si voy, por mal camino, dice el salmista. Eso pedía. Y guíame por el camino eterno.
Que Dios nos corrija si cuando vamos por mal camino hemos tomado una desviación del camino. Porque recuerden que los que han dejado el camino recto, ¿qué han hecho? Dice Pedro capítulo 2, 15, han dejado el camino recto y se han desviado, se han extraviado del camino recto siguiendo otro camino. Y que si Dios ve alguna de nuestras desvíos en este año, que al nosotros preguntarle, guíame Señor por el camino eterno, fíjate si voy por mal camino. Usted no está negando la realidad que su corazón puede ser engañoso. Usted no ve mal en su corazón, pero Dios a veces ve lo que nosotros no vemos. Amén. Y la necesidad de examinarnos, pedirle a Dios que nos examine si voy por buen camino. Pero vamos a hacer énfasis en el fundador de un camino. Un camino tan peligroso. ¿Por qué lo veo tan peligroso? El camino de Balaam. La Biblia dice que han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, 2 Pedro 2:15. Vamos a indagar un poquito más en el camino de Balaam. ¿Por qué el camino de Balaam fue un camino tan peligroso? Porque empezó bien, entre comillas. Es un camino aparte que es un camino muy transitado. Pedro está hablando en la pluma de Pedro. Ese camino de Balaam fue un profeta que vivió en el Antiguo Testamento, ¿no? Allí en Mesopotamia. Y sabemos todo más o menos, alguna idea de lo que fue Balaam. Pero ahora Pedro está hablando siglos después y está diciendo que dejó un legado. Él fue el creador de un camino que dice que mucha gente que va a ir por el camino recto, ¿qué ahora va a hacer? Va a dejar el camino recto y se va a desviar por el camino de Balaam. Así que es un camino muy atractivo. Han dejado el camino recto y se han desviado por el camino de Balaam. Y más abajo, usted puede leer en otra versión, dice que son gente que está bajo maldición. Otra versión más popular dice, son gente maldita. Está hablando sobre todo de esa generación de maestros corruptos o falsos, con herejías, con sus características, que dice que ellos son expertos en la avaricia. ¿Qué más? Decíamos el domingo pasado, ¿verdad? Lo describíamos el domingo pasado. Dice que ellos no pueden ver a una mujer sin desvestirla, dice una versión. El adulterio puede estar en el corazón del varón o de la mujer, pero no es una cosa continua. Pero esto dice que tienen una característica. Ellos no pueden, dice que nunca se sacian de pecar. ¿Entiende? Nosotros sentimos dolor por el pecado cuando pecamos, ¿no? ¿Sentimos dolor? Amén. Amén. Estamos en el camino recto, correcto. Pero esta gente dice que no se sacian de pecar. Viven una vida de apariencia, son expertos en la avaricia, seducen a las almas inconstantes. Me estoy acordando de algunas de sus características. Y más abajo dice que son gente maldita. Es inútil orar por ellos. ¿Usted quiere hacerlo? Hágalo. Pero cuando Dios dice que en su palabra que ya son gente... Porque nosotros siempre creemos que Dios va a maldecir a gente, ¿no? En un futuro. Pero la verdad es que por la palabra de Dios ya hay gente bajo condenación. Sabe Dios, dice, librar de la tentación a los piadosos, y sabe Dios guardar, reservar a los injustos para el día del castigo. Así que hay justos, personas que no son justas, injustas, que ya los tiene Dios como reservados para el castigo. ¿Están bajo condenación o van a ser condenados? Ya están bajo condenación. Pero nosotros no sabemos. Y una de las personas que están bajo esa condenación son los que transitan por el camino de Balaam. Porque dejan el camino recto, que ¿cómo se puede llamar el camino de Dios? Camino recto. Y se siguen el camino de Balaam. Y Judas 11, vuelvo a repetir, dice,
Dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín, otro camino, y se lanzaron por lucro, ¿qué es lucro? Ganancia o provecho que se saca de algo, en el error de Balaam, decíamos. Entonces vamos a mirar un poco en Números 22, hermanos. Cuarto libro de la Biblia, número 22, el cuarto de Génesis, Éxodo, Levítico, Número 22. Vamos a profundizar un poquito en el camino de Balaam. Porque es un camino, tenemos que profundizar un poco porque es un camino bastante peligroso, hermano, y que quiero que nadie está libre porque se supone que nosotros vamos también por el camino recto. Amén. Amén. Si vamos por el camino recto, ¿qué puede venir la propuesta en algún momento en la vida? El camino de Balaam. No podemos dejar el camino recto. Amén, hermanos. Vamos allí. Número 22, ¿estamos allí? Amén. Usted conoce la historia. Dice que había un rey de Moab, 22:3. Dice que y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo de Dios, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Israel iba pasando por el desierto en su vagar allí, y dice que pasa por la tierra de Moab, y había un rey de Moab allí que tuvo miedo porque Israel estaba, lugares que se ponía, Dios le daba la victoria, y dice que este rey se le ocurrió una idea, y aparece la figura de Balaam, 22:6. Ven pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Podemos leer del 4, dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, ahí aparece Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Aparece la figura de Balaam, el fundador, podemos decirlo así, de este camino, el camino que luego la Biblia llama el camino de Balaam, un camino muy peligroso, un camino de una persona religiosa, por eso es más peligroso, está relacionado con la religión de Balaam. Balaam dice que lo vienen a consultar, fueron los ancianos de Moab en el 7, con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam, ya tenían con regalos, y le dijeron las palabras a Balaam, y él le dijo, 8, reposad aquí esta noche, y yo daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. El rey Balac, que era el rey que reinaba en Moab, un pueblo enemigo de Dios, dice que manda a buscar a este hombre porque tenía una fama. ¿Cuál era la fama? ¿Su reputación cuál era? Bendecido. Lo que él bendecía y lo que él maldecía. Bueno, ahí vemos el comienzo de la persona de Balaam, que tenía una cuestión allí que vamos a darle como quien dice, como se dice siempre, ¿no? La duda. Vamos a concederle el beneficio de la duda a Balaam, que Balaam no sabía. Pero nosotros sabemos, ¿sí?, que podemos maldecir. Nosotros ya sabemos. Pero vamos a concederle la duda que Balaam no sabía que no se podía maldecir. ¿Vamos a concederle? ¿Estamos dispuestos? Vamos a concederle, porque era un hombre que supuestamente tenía cierto temor de Dios. El error de Balaam.
un buen comienzo. Cuando Balac, rey de Moab, le pidió maldecir a Israel, Balaam consultó inmediatamente a Jehová, quien le prohibió hacerlo. Número 22, del 8 al 3. Balaam, vamos a concederle la duda. El nombre de Balaam significa glotón o devorador. Ya empezamos mal, ¿no? Glotón o devorador. Entonces, como una figura insaciable, algo así se nos aparece en la mente, ¿no? Y dice que Balaam, entonces, lo primero que hace, va a orar. Eso está bien, perfecto. ¿Y Dios qué le responde? No vayas con ellos, número 22:12. Ni maldigas al pueblo. Ni maldigas al pueblo. Y le dice la razón. ¿Por qué? Porque bendito. Bendito es. Dígalo fuerte. Bendito es. es. El pueblo de Dios que es, bendito es. ¿Qué somos el pueblo de Dios? Bendito. Ya es bendito. A veces yo escucho una costumbre evangélica que nosotros decimos: yo bendigo al hermano, yo bendigo a tu siervo. Si soy pueblo de Dios, ya soy bendito. Amén. Ya somos benditos. Amén. Dios bendiga, como a veces yo también he escuchado, Dios bendiga su palabra. No, ya la palabra de Dios es bendita. Amén. Ya es bendita. La reciban o no la reciban los hombres, ya es bendita. Le dice la razón, bendito es. Le concedimos la duda de que Balaam no sabía, ahora Dios le explica, y dice: no vayas con ellos, no vayas con ellos, ni lo maldigas. Y le dice: ¿por qué? Porque bendito es. Muy bien, pareciera que asunto arreglado. Pero Balaam empieza a mostrar, como quien dice la hilacha. Número 22:13. Volveos. Dice: váyanse, muchachos, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Una obediencia a regañadientes. Y a veces los creyentes, sin darse cuenta, están en el camino ¿de quién? De Balaam. Cuando hacemos las cosas a regañadientes. Alguien, cuando hace muchos años, cuando yo tenía un pequeño almacén y aparece un vendedor de cigarrillos. Y ese vendedor de cigarrillos era compañero del liceo, por lo menos yo lo conocía del liceo. Entonces, él me dice: mirá, voy a andar la semana que viene, creo que voy a empezar con la venta de vinos. Digo: mirá, ni cigarrillos, ni vino. Ah, me dice, claro. La iglesia te lo prohíbe. No, fue mi respuesta. El pastor te lo prohíbe. Dijo: no. Yo era un simple creyente. No, yo decidí libremente que lo que es malo para mí también es malo para el prójimo. Esa convicción simple que yo tenía como creyente, hermanos, a veces no está en todos los creyentes. Y no lo estaba tampoco en Balaam. Balaam accedía a la obediencia a Dios, pero a regañadiente. No es lo mismo. ¿Qué tendría que haber dicho Balaam? No. Eso es lo mínimo. Lo mínimo. Yo esperaría un poco más. De nosotros los creyentes. No es que Dios no me deja. Porque ahora todo el mundo, los creyentes, yo lo veo en un perfil, hermanos, están en las redes preguntando: ¿se puede ir al baile? Un creyente puede usar aretes, un creyente puede ponerse tatuajes, un creyente no sé qué. Parece que todos quieren ir por la línea de lo que se puede y lo que no se puede. Entonces, al no estar a veces el asunto en la palabra, explícitamente planteado en la palabra, dice: no está en la palabra. Bueno, tenemos raciocinio, tenemos lógica y tenemos, hermanos, los principios de la palabra de Dios.
por ejemplo, un principio que es medio general para usar nosotros en temas así, es que Dios, hay cosas que Dios nos deja a nuestro sentido de responsabilidad, diciéndonos que hay cosas que nos convienen y hay cosas que no. Hay cosas que nos edifican y hay cosas que no. Pero decíamos y aprendíamos el otro domingo pasado, que hay un escalón más alto, si se quiere, que tenemos de aspirar nosotros los creyentes, en cuanto a que hay cosas que aunque no estén explícitas en la Biblia, que aunque no estén cubiertas con principios también en la Biblia, son cosas que yo determino por amor no hacerlas. Y no es una gran diferencia de no hacerlas por amor que hacerla a regañadientes. Porque él salió y dijo, no, yo no puedo ir con ustedes porque ahora yo no sabía que el pueblo de Dios es bendito. Pero él dice, Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. ¿Mandó un mensaje para los enemigos? Claro que sí, mandó un mensaje. Ese fue el mensaje. Los emisarios del rey Balac llegaron allá a Balac y le dijeron, eso es lo que le han dicho, mira rey, él no vino, pero él quiere venir. Él está ahí, entre dos aguas. ¿Qué le faltó? ¿Qué hacíamos el domingo que le faltó? Que tuvo determinación. Reflexión, pero la reflexión tiene que llevar a una determinación. Amén, hermanos. Amén. Determinó Daniel, dice la Biblia, no contaminarse con la comida del rey. Una determinación. Tenemos que ser radicales en nuestras determinaciones, hermano. Amén. A Dios no le agrada y punto. Gloria a Dios. No puedo maldecir, pero mire, y hemos vivido tiempos donde siervos de Dios han tomado esta mala costumbre de maldecir a quienes se levantan contra él. Y no estoy hablando de maldecir, hablar mal, solamente hablar mal, decir mal de alguien. Estoy hablando de desearle mal, anunciarle desgracia a gente que no están de acuerdo con sus ideas o con su manera de caminar espiritualmente hablando. Eso nos está explícitamente prohibido en la palabra de Dios. Y acá, en este caso, Balaam no sabía, pero Dios le dice, mira, la razón por la cual tú no puedes maldecir es porque mi pueblo es bendito. Amén. ¿No va a tener temor tanto a la oscuridad? ¿No va a tener tanto temor a la oscuridad? ¿No va a tener tanto temor a la maldición de los hombres? Hay siervos que todavía maldicen, pero nosotros tenemos que creerle a la palabra de Dios. ¿Qué somos como pueblo de Dios? Benditos. Linaje bendito. Y acá dice, porque bendito es. Y su palabra no cambia, hermanos. Amén. Y allí salió entonces mostrando Balaam su hilacha. Volveos, váyanse, porque Jehová no me quiere ir con vosotros. En otras palabras, ¿cuál fue el mensaje? Si por mí fuera, yo iría con ustedes. Es lo mismo que la persona dice, la religión no me permite. Pero yo no es que la religión no me permita. Yo decido. ¿Hay un paso más grande que tenemos que tomar? Amén. Yo decido qué cosas me conviene y qué cosas no me conviene. Qué cosas me edifican y no qué cosas me edifican. Qué cosas me acercan a Dios y qué cosas me alejan de Dios. Qué cosas me acercan al pecado y qué cosas me alejan del pecado. Yo tengo que decidirlo. Amén. Y en base a eso, determinar convicciones fuertes y firmes. El mundo necesita que nosotros tengamos, los creyentes del día de hoy, convicciones firmes, determinaciones firmes, resoluciones firmes, que no nos mueva cualquier cosa. Amén. Amén. No lo tenía Balaam, por eso el asunto siguió, hermanos. Y él instaló un camino que hoy, hasta el día de hoy, mucha gente sirve y sigue, lamentablemente. Reposad, dice que hace el enemigo. ¿Qué hace el enemigo? Envió de vuelta a otros, recibió el mensaje de Balaam. Ya él dijo que no venía, pero él quisiera venir, porque dice que Dios no le permite. Que hubiera sido distinto si Balaam hubiera dicho, no quiero ir con ustedes porque yo no sabía que el pueblo de Dios es bendito. Pero él deja la puerta entreabierta y el enemigo vuelve a insistir, es persistente, le manda a otros personajes más nobles, más de mayor rango, no sé qué, le manda con mayores regalos y
¿Qué encontramos? Los cuales vinieron a Balac y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, 16, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho. El otro aumentó la apuesta, y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, ¿ya sabía la verdad? Sí. ¿Qué responde Balaam ahora? Aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová. Observe que dijo, no puedo traspasar la palabra de Jehová. ¿Qué tendría que haber dicho? No quiero traspasar la palabra de Jehová. Amén, hermanos. ¿Hay una diferencia? ¿Hay creyentes que caminan por el camino de Balaam? ¿No saben? Usan la mínima. La palabra de Dios, ¿se puede ir al baile o no se puede ir? No. ¿Se puede usar arete o no se puede usar arete? ¿Se puede ir a las termas o no se puede ir a las termas? No sé qué. ¿Se puede ir a tal lado o no se puede ir a tal lado? ¿Se puede hacer esto o no se puede hacer esto? Hermano, dejemos de esa niñería. Hagamos las cosas que nos edifiquen, que nos convienen, y las que no, y tomemos decisiones en base a nuestras propias convicciones personales. Amén. Amén. Hay cosas que nos acercan al pecado y hay cosas que nos alejan del pecado. Hay cosas que nos asemejan más al mundo y hay cosas que nos alejan más de la llamativa del mundo, ¿sí o no? Claro que sí. No quiero, tendría que haber dicho. Y acá él estaba en forma muy inteligente, Balaam estaba poniendo su precio. ¿Quién le preguntó eso? Que aunque Balac me diese una casa llena de plata y oro, estaba poniendo ¿qué? Su precio. Y hay dos cosas que Balaam ignoraba acá. ¿Qué ignoraba? La omnisciencia de Dios. ¿Sí? Nosotros podemos engañar a todo el mundo, pero no a Dios. La omnisciencia de Dios y la omnipresencia de Dios. Dios está en todos lados. Dios lo sabe todo. Amén. Tenemos que andar en forma sincera, sin nada que ocultar en nuestras vidas. Esa es la forma que tendría que haber procedido Balaam. Sin duda, aunque me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. O sea, voy a consultar de nuevo, de repente Dios cambia de opinión. Pero los creyentes no hacen lo mismo. No saben los creyentes, por ejemplo, y seguimos teniendo el mismo problema repetitivo, hermanos, y no estoy pegándole a nadie. Estoy diciendo la realidad para que aprendamos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero ahí están los creyentes. Señor, esta persona no cree en ti, no practica la fe tuya, pero yo quiero casarme con ella. Yo la amo, Señor. ¿Dios va a bendecir eso? Y no, porque la palabra se dice que nos unamos, y ahí están los creyentes muchas veces queriendo forzar que la palabra de Dios diga lo que mi deseo quiere que diga. ¿Podemos decir amén a eso? Amén. ¿No es una realidad eso, hermano? Yo creo que es más común de lo que nosotros pensamos e imaginamos. Es una realidad, por ejemplo, la alianza del matrimonio. ¿Qué es la alianza del matrimonio? Una alianza, una unidad espiritual el matrimonio. Espiritual. Es tan espiritual, hermanos, que cuando esa alianza es de Dios, yo nunca olvido lo que pasó con mis padres. Estaban los dos internados en el hospital, para que usted refleje que la unidad no es una unidad solamente carnal, no es dos hombres y un hombre y una mujer que se unen en un matrimonio para tener sexo y crear una familia y tener hijos. No es solamente eso, es una unidad espiritual y serán los dos. Una sola. Es algo espiritual, una sola carne. Dos personas, pero una sola carne. Es algo más que una unión carnal. Es una unidad espiritual. Y ahí están los seres humanos, ahí están los hijos de los creyentes muchas veces, casándose con gente que no comparte la misma fe, pero ellos pidiendo a Dios la bendición.
¿Puede Dios bendecir eso, hermano? No lo va a hacer. Su palabra no cambia. Amén. Tenemos los principios para guiarnos. No seamos como Balaam queriendo torcer la voluntad de Dios para que la palabra de Dios diga lo que yo quiero que diga. Volver a consultar con Dios. Ahí están los creyentes. Bendígame, Señor. Pero ¿y ella es creyente? No, ella no cree en el Evangelio. Pero va a creer. Estoy creyendo que ella va a creer. Cosas así. O que se va a convertir. Si te casás, hermano, como alguien dijo, con una persona no convertida, tenés dos posibilidades. Vas a perder tu alma o vas a agarrar una nueva cruz. Tal cual. Y esa es la realidad. Sepamos, hermanos, por ejemplo, que las cosas de Dios, la palabra de Dios es vigente para siempre y no cambia. Amén. Amén. No busquemos cambiar la palabra de Dios. Allí se quedó con los enemigos del pueblo de Dios. ¿Dónde? En su casa. ¿Le gustó eso a Dios? ¿Le habrá gustado eso a Dios? ¿Qué varones son estos que están contigo? La pregunta que le hace Dios a Balaam. Dios que no le pregunta primero qué estabas orando, ¿no? Que te voy a contestar lo que estabas orando. Le pregunta a Dios, ¿qué varones son estos que están contigo? ¿Y qué le dice Balaam? Balac, hijo de Zippor, los mandó de vuelta, Señor, le informa. Pero, ¿estaba entendiendo Balaam la pregunta que Dios le hizo? No, se hacía que entendía. ¿Cuál es la pregunta que Dios le estaba haciendo a Balaam? ¿Quién es el Dios? Sí, eso es lo que Dios dice ahí, pero ¿qué puede deducir? ¿Qué Dios le estaba preguntando a Balaam? ¿Qué hacía con los enemigos? ¿Qué hacía con los enemigos en tu casa? Si ya te dije que no vayas con ellos ni que maldigas a mi pueblo. ¿Qué haces con los enemigos dentro de tu casa, morando en tu casa? Eso es lo que Dios le está preguntando a Balaam. Y Balaam, en su supuestamente ingenuidad, le informa a Dios de quiénes son y qué venían a hacer. No entendió nada. ¿Qué varones son estos? ¿Qué le desagradó a Dios? Reposad aquí esta noche y yo daré respuesta. ¿Tenemos que reposar con nuestros enemigos en la casa, hermano? Según Jehová me hablare, o sea que Jehová me va a venir. Número 22:9. Y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam le informa quiénes son. La pregunta era otra. ¿Qué clase de gente tienes con esta gente en tu casa como compañeros? Esa es la pregunta. ¿O qué compañía tienes? ¿Los enemigos de mi pueblo en tu casa? Ya le había dicho, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Los no de Dios es o son, hermanos, no para beneficio de Dios, sino para mi beneficio. Amén. No es que yo al obedecer a Dios estoy beneficiando a Dios. No. Yo me estoy siendo beneficiado con las cosas que Dios me dice no. Aunque yo no la entienda. Reposado aquí esta noche y toda la respuesta según Jehová me hablare. 22:13. ¿Qué tendría que haber dicho él? Yo no iré con ustedes. Pero él dice, Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Ya sabía que la voluntad de Dios era no ir con ellos. Ya sabía que la voluntad de Dios era no maldecir al pueblo porque el pueblo de Dios era bendito. Y su garrafal error, dejar que siguiera prevaleciendo su deseo por encima de la palabra de Dios. ¿Hay deseos? ¿Puede nacer un deseo malo en nuestro corazón el día de mañana? Sí, pues. Pero no puede prevalecer si la palabra de Dios me alumbra, si la palabra de Dios me enseña, si la palabra de Dios me corrige. Yo tengo que matar ese deseo con la cruz de Cristo. Amén. 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 ¿Pero qué va a haber? ¿Va a haber mucha gente que va a seguir el camino de Balaam? Sí. Porque también Pablo, en la pluma de Pablo, dice en otra carta, porque hay muchos por ahí que ahora lo dije siempre y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Muchos. Muchos, dice la Biblia, que serán amadores de los deleites más que de Dios. Esos muchos que
como Balán, que no mataban el deseo malo que pueda haber en nuestros corazones. Y ninguno de nosotros está vacunado contra los deseos malos, pero tenemos que matarlo con nuestro corazón. En este caso de Balán era la avaricia. Él seguía insistiendo porque no había podido hacer morir. La Biblia dice, haced morir vosotros lo terrenal. ¿Quién tiene que hacerlo morir? Nosotros. No alimentar eso. Cada vez que mi voluntad se cruce con la voluntad de Dios, tengo que usar la cruz. Amén. Y darle muerte con la cruz. ¿Podemos decir amén? Amén. No lo hizo Balaam. Y dice en el 22:18 la respuesta, aunque me diese Balaam su casa llena de plata y oro, ahí estaba el precio, no puedo traspasar la palabra de Jehová. Hermanos, si no hay una firme resolución o una firme determinación en tu vida y en la mía de amar a Dios y su palabra, te puedo y te debo decir con toda autoridad, el mundo, la carne o el mismo diablo con sus demonios, tarde o temprano nos arrastrará hacia el pecado. Así de simple. Puede demorar, pero nos va a corromper tarde o temprano. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Número 22. Dios le dice, anda con ellos. ¿Y qué entra a vivir este hombre? La voluntad permisiva de Dios. Los que andan en el camino de Balaam, hermanos, viven en la voluntad permisiva de Dios. ¿Qué es la voluntad permisiva de Dios? ¿Qué voluntad? Algo que se hace, pero está fuera del plano original. Está fuera del plano original, perfecto. Dios nos permite seguir conviviendo con nuestros deseos. Estamos siguiendo a Dios, pero con nuestros propios intereses. Seguimos a Dios por intereses ocultos, pero que nadie los conozca es un tema, pero que Dios sí los conoce. Y en la voluntad permisiva, ¿qué puede pasar? Número 22. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Ahora Dios le dice, bueno, anda. ¿Y qué tenía que haber hecho Balaam? No voy a ir porque, Señor, ya me dijiste, ya había consultado de vuelta, ya estaba. Dios lo deja ir porque había consultado de vuelta. No consulte de vuelta cuando ya Dios te dice en su palabra que no. Que eso es no. No hay nada que consultar cuando Dios dice en su palabra no. Amén, hermanos. Amén. No os unáis con yugo. Qué compañerismo. Mire, los no, por ejemplo, que hay. No se unan en un mismo yugo con los que no creen. Eso puede ser el matrimonio, por ejemplo, como decíamos. ¿O qué tienen en común? Dice la palabra de Dios en 2 Corintios, capítulo 6, si mal no recuerdo. ¿Qué tienen en común la justicia con la injusticia? ¿Cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad? Señor, ¿debo de ir a la fiesta esa con mi compañera? Pero es mi compañera, Señor. ¿Y qué te dice la Biblia? ¿Qué compañerismo puede haber entre la luz? ¿Quiénes son la luz? ¿Quién es la luz? Los creyentes somos la luz. ¿Qué compañerismo? Cuando hay un compañerismo entre un creyente que se supone que es luz y el otro que es tiniebla, ¿qué hay de parte del creyente para que haya compañerismo? ¿Qué hay? Se va, el creyente Se va a contaminar. se va, sí, porque se va a contaminar, porque él va a convivir con un compañero no creyente, porque él va a tener que ceder a sus convicciones, ¿sí o no? Él va a tener que vender convicciones para tener un compañero, hermanos. No estoy diciendo que ahora todos nos separemos de todo el mundo, no estoy diciendo eso. Con los compañeros de trabajo lo justo y necesario, pero porque la Biblia te dice, ¿qué compañerismo hay? Y a veces hay un compañerismo terrible de la gente creyente, supuestamente creyente, que son luz, comparten comunión y tienen tiempo de fiesta juntos y compartir juntos. Si no es para compartirles el Evangelio, va a redundar en eso. ¿En qué? En contaminación. Porque ¿qué compañerismo hay? Dice. ¿Con quién tiene que ser el compañero? Nuestro hermano. Entre los hermanos, hermanos. Entre los hermanos. Entre el pueblo de fe. Entre el pueblo de la fe. Que convivimos con la misma fe.
¿Qué armonía entre Cristo y el diablo? ¿Qué armonía hay? Recuerdo una muchacha que fue enviada misionera a un pueblo, y dice que la muchacha quería ganar a la bruja del pueblo, y iba a comer con la bruja del pueblo, la ganó de amiga supuestamente a la bruja del pueblo. ¿Saben qué pasó? ¿Qué puede haber pasado? Quedó endemoniada. Así como te predicaba un mensaje, al rato estaba charlando con vos y decía, ahí vienen, ¿quién viene? Ahí vienen, son como 6. Endemoniada hasta, nunca más se pudo salir, compartir. ¿Qué comunión, qué amistad tiene con el diablo, hermanos? Tenemos que poner las cosas en su lugar, hermanos, por amor de Dios. Ser más prudente en nuestro caminar en la vida cristiana. ¿Podemos decir amén a esto? Amén. ¿Qué hace esa gente en tu casa? Eso le dijo Dios a Balaam. ¿Podemos compartir? Sí, pero hay ciertos lugares que compartir es justo y necesario nomás. Cuando no estamos incidiendo en el mensaje de salvación, el mundo está incidiendo en nosotros, hermano. ¿Somos de influencia o el mundo nos influencia a nosotros? ¿Qué está pasando más? Imagínense. En la voluntad permisiva de Dios, ¿qué se despierta? La ira de Dios se encendió porque Él iba. Y en la ira de Dios, ¿qué puede pasar? ¿Se acuerdan qué pasó más adelante? Dice que el asna que él iba se apartaba del camino porque había un ángel con una espada. ¿Una espada qué significaba? ¿Por qué pasaba? Sí, ya sabemos que era un ángel. ¿Qué quería hacer? ¡Muerte! La voluntad permisiva de Dios te expones a la muerte, hermanos. ¿Habrá hermanos que se van a ir antes de tiempos por andar en la voluntad permisiva? Yo conozco varios hermanos que se han ido antes de tiempo. Lo digo hermanos porque creo que la salvación la tienen, pero que se van antes de tiempo por andar en la voluntad permisiva, porque encienden la ira de Dios, hermano, por andar por caminos de... Y entonces Dios, antes que se pierdan, se los lleva y se van antes de tiempo. Y la mula se salía del camino porque... Y Balaam le pega a la mula y Dios le tiene que abrir la boca a la mula y la mula empieza en un diálogo con... Se da cuenta que el pecado de andar en la voluntad permisiva, que no es la voluntad perfecta de Dios, hay dos voluntades, la voluntad permisiva y la voluntad perfecta, buena y agradable, que es la de Dios. Bueno, Balaam empieza a andar en la voluntad permisiva, se enciende la ira de Dios, escapa de muerte porque el asna era más inteligente que Balaam. Balaam no podía ver la muerte a la cual él estaba expuesto y la mula sí lo salva, entre comillas, lo salva. Le abre le da entendimiento a la mula y Dios le abre la boca a la mula, y si la Biblia dice que la mula habló. Y esto se pone a hablar con la mula. Yo me pegaría un susto de la masita, ¿no? Pero se pone a hablar con la mula, lo más bien. O sea, su entendimiento estaba en un estado de locura, fuera de sí, porque hablar con una mula y no discutir, empezó a discutir con la mula. Dios le abrió el entendimiento, a través de la mula, él pudo comprender que se pierde, hermano, se pierde visión. En la voluntad permisiva se pierde visión espiritual. ¿Qué es visión? Ver las cosas como Dios las ve. Estoy en pecado, pero Dios ya no me avisa más. Me deja ir por mi pecado. ¿Sabe? Cuando nosotros queremos hacer nuestros deseos, concretar nuestros deseos, Dios nos permite hacerlo para que nos suelta y nos expone a juicio, hermanos. ¿Cuántos creyentes? Yo creo que algunos de nosotros anduvimos algún tiempo, pero no es más tiempo de andar en la voluntad permisiva, hermanos. Por amor de Dios. Amén. Volvamos a la buena voluntad agradable, perfecta, agradable, que es la voluntad de Dios. Número 22, 31. Entonces Jehová abrió los ojos del entendimiento, le abrió los ojos a Balaam. Cuando dice que le abrió los ojos ¿de qué? El entendimiento. Del entendimiento, hermanos. Una persona en la voluntad permisiva de Dios, en su rebelión, que persiste en su pecado, de llevarlo adelante, de mantenerlo. A Dios que le entrega, ¿qué le ciega a Dios? Entendimiento. ¿Recibieron luz? Las personas de los creyentes de Hebreos 6 recibieron luz y se fueron iluminados con buena palabra.
¿La palabra da luz o no? Amén. ¿Pero qué pasó después que se perdieron? Porque quedaron cegados sin entendimiento, fueron entregados a juicio de parte de Dios, porque persistieron en sus malos deseos. Entonces Dios le abre el entendimiento a Balaam. Al prevalecer su deseo de avaricia, quedó sin entendimiento, hermanos. Porque la Biblia dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Ya no veía los peligros, ya no discernía la ira de Dios, ya no sabía ni cuándo agradaba a Dios ni cuándo no. Número 22:35, Dios le dice, ve, esa permisión de Dios lo entregó a juicio sin retorno. Cuidado, hermanos. Cuando los creyentes juegan con la voluntad permisiva de Dios, abrigando pensamientos y deseos ocultos que Dios lo conoce, y entran a caminar por un camino de conceder esos deseos, engañándose a sí mismos, pero no podemos engañar a Dios. Dios te va a dejar ir, pero si me deja ir porque Dios está conmigo, no quiere decir eso. Te deja ir porque ya te entregó a juicio. ¿Sabe Dios reservar a los injustos para el día del castigo? Hay gente que ya los entregó a juicio, un juicio sin retorno, como el juicio que fue entregado a Balaam. Mas ahora, aparentemente, números 22, 34, aparentemente Balaam se arrepentía. Dios le habla a través de la mula y aparentemente hubo un arrepentimiento. ¿Pero era genuino? No. Mire lo que dice. Me arrepiento, dice Balaam. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Si le parecía mal a Dios, yo me volveré. Pero la voluntad de él, ¿cuál era? La lectura, ¿cuál era? Yo quiero seguir avanzando. ¿Y qué hace Dios? Anda con ellos, pero vas a hacer lo que yo te diga. Aún un pecador Dios lo usa, hermano. Usted va a ver a Balaam predecir y profetizar aún de Cristo. Aún de Cristo. ¿Vio que Dios usa cualquier instrumento? Pero el que seamos usados como instrumento de Dios no significa que tengamos la aprobación de Dios. Qué peligroso que es, ¿no? ¿Era un hombre dotado de algunos poderes sobrenaturales? Sí. ¿Comunión con Dios? Sí. ¿Hablaba con Dios? ¿Tenía respuesta de Dios? ¿Todo bien? ¿Empezaron bien? Pero luego él fue el fundador de un camino que se llama en la Biblia Camino de Balaam, y fue el fundador también de una doctrina de ese camino, la doctrina de Balaam, que es una doctrina pervertida, de inmoralidad juntamente con la avaricia. Los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad de Dios, hermanos, dice 2 Pedro 2:9, sabe Dios reservar a los injustos para el día del castigo, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos. Había ese andar de Balaam, ¿sí? Y desprecian la autoridad. ¿La autoridad de qué? De la palabra. ¿Qué es lo que tiene que regir tu vida? La autoridad de la palabra. No hay nada por encima de la palabra. No escuché ningún amén. No hay nada por encima de la palabra. Amén. Nada. Número 31:8. Vemos la trágica muerte de Balaam. Balaam volvió a su casa. En su casa, número 24-25, lo puedes buscar allí, y privado ya de la presencia de Dios, ya la presencia de Dios lo abandonó por completo, dio lugar a una doctrina diabólica que el Señor Jesús dice en Apocalipsis 2:14. El Señor Jesús en Apocalipsis 2:14 dice la doctrina de Balaam. Dice que hay una iglesia que sostiene la doctrina de Balaam.
La doctrina de Balaam, ¿cuál es? Dice que dio muerte a 24.000 personas del pueblo de Dios en aquel entonces. ¿A cuánta muerte espiritual dará esa doctrina? La doctrina de Balaam es una mezcla de inmoralidad, porque que al fin y al cabo Dios le permite a Balaam hacer lo que él quería. Sí. Sí, cuando lo abandona su presencia, se va al pueblo de allí, dice que él muere. Cuando muere, ya la Biblia no lo dice ni de profeta ni de nada, dice, murió entre ellos, dice Josué 13:22, murió también allí el adivino de Endor, lo llama de adivino. El hombre que empezó bien termina como ahora, como adivino. Derivó en eso, sin la presencia de Dios, sin la gracia de Dios, y con la condenación y la tragedia eterna de perdición de su alma. Y Balaam quería maldecir al pueblo de Dios porque era más fuerte su avaricia. Y él logra hacer eso. Porque la Biblia habla, si mal no recuerdo, en Números 25, que después que él va a su casa, el rey Balac seguramente que accedió a darle el precio de Balaam, ¿no? Que había hecho una casa llena de... Y dice la Biblia que le sugirió, da la idea que le sugirió, Balaam le sugirió al rey Balac cómo podía minorizar el potencial del pueblo de Dios. ¿Qué era? ¿Cuál era la idea? Que las mujeres moabitas, enemigas del pueblo de Dios, sensuales, vinieran a los hombres de Israel, y que esas mujeres los llevaran, como llevaron las mujeres a Salomón, a la idolatría de sus dioses. Y dice que eso trajo juicio de Dios de 24.000 creyentes que murieron porque Balaam logró fundamentar no solo el camino, también una doctrina diabólica, que es una mezcla de inmoralidad con avaricia. ¿Será que esa doctrina está presente hoy? ¿Hay muchos creyentes en ese camino de Balaam? Que no estemos nosotros. Amén, hermanos. Para eso te sugiero lo que dice Lamentaciones 3:40. Dice Lamentaciones 3:40, hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. La palabra de Dios nos invita esta tarde para terminar. Si acaso vemos en nosotros que vamos rumbo al desvío, al extravío del camino recto, Lamentaciones 3:40 dice, hagamos un examen de conciencia y volvámonos al camino del Señor. Amén, hermanos. Amén. Nadie está libre de desviarse, pero la cuestión es volverse. Salmo 143:8, Dios nos dice, por la mañana hazme saber, dice el salmista, de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino por el cual debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Vamos a pedirle a Dios, señálame el camino de este nuevo año, Señor, por el cual debo seguir. Camino que tu palabra dice que es recto. Jonás 3:10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Otra versión dice, y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Todos podemos en algún momento perder la visión. Todos podemos en algún momento nublar nuestro entendimiento por Satanás, por el mundo que vivimos y por los placeres de la carne y por cuestiones así. Pero la cuestión es que Dios vea nuestras acciones y se arrepienta del mal que dijo que enviaría sobre aquellos que están en ese camino torcido, camino de Balaam. Que Dios nos ayude, hermanos. Camino encierra la idea, hermanos, de un movimiento progresivo hacia la eternidad, con tu destino y mi destino en la eternidad para siempre. Camino es tierra hollada y arreglada, o arreglada de tal manera que es posible ir por ella hasta un destino final. ¿Cuál es nuestro destino final? La patria celestial. Estar con siempre nuestro Dios. El sello distintivo, hermanos, Isaías 35:8 llama también este camino que el Señor nos ha abierto con su sangre y con su cuerpo, dice la Biblia. Isaías 35:8 dice, habrá allí una calzada que será llamada camino de santidad. ¿Cómo puede ser llamado el nombre también del camino a Dios? Camino de santidad. No viajarán por ella. Te dice quiénes van a viajar. ¿Estarás viajando tú?
No viajarán por ella los impuros, ni transitarán por ella los necios. Será solo para los que siguen el camino. Amén. Amén. ¿Para quién es el camino de santidad? Los que siguen el camino. ¿Estamos siguiendo ese camino? Camino de santidad. Amén. El Señor Jesús dijo para una generación de Nínive, para una generación de rebeldes hombres. Lucas 11:32. Dice el Señor airado, le dice a la generación de su entonces: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, hay algo más grande que Jonás que está aquí. ¿Quién era? El mismo Jesús. Y esta noche yo puedo decir, hay algo más grande que está aquí con nosotros. ¿Quién es? Jesús, su Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo está con nosotros acá. Por si alguno de nosotros está por caminos desviados, hermano. Si de alguna manera Dios le ha mostrado, por amor de Dios, arrepiéntase. Hay uno más grande que está aquí. La generación de Jonás va a ser de juicio para muchas generaciones. Nosotros somos una generación, pero muy bendecida, hermanos. Tenemos la obra de Cristo, tenemos la obra del Espíritu Santo que está con nosotros en forma permanente. Tenemos la palabra de Dios, el canon escriturario. Tenemos el avance del conocimiento en una forma que nunca antes se alcanzó. Tenemos predicadores, tenemos la palabra de Dios diseminada por todo el mundo. Tenemos la Biblia en nuestra casa, tenemos la libertad religiosa, tenemos un montón de cosas. Pero los creyentes todavía, muchos de nosotros, puede que andemos por el camino de Balaam o los otros caminos que son caminos de muerte, por amor de Dios. Y Jesús dijo que la generación de Jonás se arrepintió ante la predicación de un hombre. ¿Nos juzgará la generación de Jonás como una generación mucho más rebelde que ella? Una vez más Dios nos habla, volvamos al camino. Andemos por el camino recto, el camino de la santidad. Por torpe que seamos, no se extraviará. Amén. 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 Que Dios nos ayude, hermanos, a volver por ese camino. Ponemos de pie, querida iglesia. Vamos a rogar al Señor que nos ayude a seguir transitando este año. Que cuando venga la invitación a desviarnos y a extraviarnos del camino recto, para irnos por el camino de Balaam o los otros caminos que son caminos de muerte, el camino de religión, podamos nosotros recordar esta palabra. Amén. Que Dios nos enseña acerca de su camino. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta palabra, por tu bendito Espíritu Santo que nos ayuda y nos enseña a seguir en este camino, Señor. Camino que tú llamas en tu palabra, camino de santidad. Ayúdanos a andar por él y a no apartarnos nunca de él. Ante tu venida, Señor, prepáranos caminos rectos, Señor, para que nuestro corazón esté aquel día no huya avergonzado, sino que seamos preservados para tu reino celestial. Te lo pedimos en Jesús y en Jesús te damos las gracias. Pedimos al Señor la bendición sobre los cuerpos enfermos, Señor, porque tu palabra dice que en la iglesia primitiva tú confirmabas la palabra con las señales que éstas le seguían. Señor, confirma tu palabra con señales en el cuerpo, señales e introducción y provisión para la familia, los hogares y las necesidades dentro de tu pueblo, Señor. Te doy gracia, la comunión del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo haga señales y glorifique el nombre de Cristo. Recordamos la palabra del mismo Cristo diciéndonos: tomará de lo mío, hablando de tu Espíritu Santo, y me glorificará. Glorifica, Espíritu Santo de Dios, el nombre del Señor Jesucristo. Padre, te lo pedimos en Cristo y en Cristo te damos las gracias, diciendo junto a tu pueblo que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén, amén y amén. Dios le bendiga. Gracias, amados. Dios le bendiga.